doctor Jorge Chávez, qué gusto saludarle. De igual manera, Alberto, un gran gusto estar aquí. Queríamos justamente, lo hemos invitado porque queríamos abordar el tema de la economía nacional, teniendo en cuenta varios parámetros que se conocen y algunos indicadores. Se señala que nuestras reservas internacionales netas están por encima de los 63.000 millones de dólares. Tenemos una estabilidad económica que se marca con el crecimiento sostenido de un 6,3, algo así, ¿no es cierto?, del PBI. Hay proyecciones según la CONFIED de que vamos a crecer hasta probablemente un 9%, dicen ellos optimistamente. Pero queríamos justamente del hombre con experiencia en el manejo de las cifras y los datos económicos y de las finanzas, ¿qué proyección realmente en el 2013 tenemos a futuro? En el 2013 lo vemos con cautela, pero con optimismo. En Maximice mantenemos nuestra proyección del 6%, aun cuando el Banco Central ha subido su proyección y el Ministerio de Economía también. Nosotros preferimos mantenerla porque consideramos que la incertidumbre internacional sigue latente y pueden haber recaídas tanto en Estados Unidos como en Europa. También tenemos algunos problemas para sostener su crecimiento por parte de la economía china, y somos muy dependientes nuestras materias primas son muy dependientes de la demanda de la economía china, y ese es un factor de riesgo que está ahí al frente, ¿no? Ahora, hay algunos factores que también algunos críticos están advirtiendo que la economía peruana es una especie de bomba de tiempo, que estamos en una burbuja inmobiliaria, etcétera. Yo estoy en desacuerdo con esas apreciaciones. Y el tema de, digamos, el valor del dólar frente al sol, hay gran preocupación, eso es evidente, ¿no?, de los sectores exportadores. Claro, entre los factores justamente que mencionan estos analistas, digamos, que también consideran este factor, ¿no?, la pérdida de valor del dólar frente al sol, lo cual hace perder competitividad a nuestros exportadores. Evidentemente son problemas, porque, digamos, no hay ninguna economía que sea el reino de los cielos. En toda economía siempre va a haber problemas latentes, y justamente en la bonanza es que se incuban los gérmenes de los problemas que puedan haber mañana. Por eso es que siempre los organismos que son supervisores, como la Superintendencia de Bancos y Seguros, o sea, tienen que ser muy celosos de que no se produzcan conductas en los bancos, en las entidades financieras, que generen comportamientos indebidos y que mañana más tarde terminen pasándonos la factura, ¿no? Ahora, en cuanto al dólar, la mejor manera de combatir esto no es comprando dólares. Creo yo que la intervención del Banco Central a la larga termina siendo nociva. Yo he estado por mucho tiempo, digamos, he sido crítico de esta política. Hay quienes sostienen que debería intervenir más para evitar que el dólar caiga más aún. Pienso que lo mejor es más bien hacer una labor de impulso de la competitividad, que compense los problemas que están atravesando los exportadores, con un programa muy vigoroso de apoyo a las empresas exportadoras para que mejoren su competitividad, ¿no? Y también este programa tiene que estar orientado a acelerar los proyectos de infraestructura y todo lo que significa la logística del país. Importantísima información. Don Alberto, adelante. Gracias, Jennifer, gracias, Olinda. Felicitaciones a Manolo del Castillo, una felicitación de todo el equipo de Radio Nacional. Bueno, estamos aquí en cabina, en Radio Nacional del Perú, con el doctor Jorge Chávez Álvarez, que fue presidente del Banco Central de Reserva, porque nos interesa también, dentro de los enfoques cotidianos de las noticias y las informaciones, conocer cómo marcha nuestra economía. Él nos ha hecho una introducción hace unos instantes y nos decía que desde su punto de vista las cosas están marchando bien, pero siempre hay que estar actuando con mucha prudencia, doctor Jorge Chávez, para los amigos en todo el país de TV Perú y Radio Nacional. Sí, un saludo a los amigos también de Radio, de Televisión Nacional y Canal 7, y bueno, sí, que somos optimistas, pero creo que la senda de la economía peruana es buena. Vamos a crecer alrededor de un 6% este año,
pero hay que tener mucho cuidado que no se produzcan estas burbujas de los cuales algunos están hablando como si ya se estuvieran produciendo, lo cual a mi criterio no es cierto, ¿no? Doctor Chávez, el Fondo Monetario Internacional acaba de calificar a la economía peruana como impresionante y estima que en el 2013 nuestra economía tendría un crecimiento que va a bordear el 6%. Sin embargo, el organismo multilateral señala que hay una agenda pendiente en la competitividad. ¿Qué se tiene que hacer en este campo? Justamente lo que estábamos hablando. O sea, tenemos que hacer un esfuerzo mucho más vigoroso para mejorar en competitividad. El Ministerio de Economía y Finanzas ya está trabajando el tema, no es que lo esté viendo de costado, le está dando bastante importancia. Existe el Consejo Nacional de la Competitividad, que tiene una agenda competitiva, justamente está relanzando esta agenda para lo que sería la labor de este año, ¿no? Y el próximo año. Pero me parece que hay que darle aún más punche al tema, ¿no? Hay que trabajar más de la mano con los gobiernos regionales y con los gobiernos locales. Y hay que hacer una convocatoria más amplia para movilizar el talento humano que hay en el país, para poder desarrollar proyectos específicos orientados a mejorar la competitividad a nivel microeconómico, de cadenas productivas y de clústeres, o sea, concentraciones geográficas de productores, para convertir a esas concentraciones en verdaderos clústeres competitivos que estén enganchados con los mercados internacionales, con el mercado de Lima, con los mercados de las grandes ciudades. Ahora, doctor Jorge Chávez, lo que usted acaba de señalar respecto a la macroeconomía, aparentemente por ahí vamos bien, ¿no es cierto? Hay un buen manejo, hay una estabilidad. Sin embargo, la microeconomía que usted acaba de hacer alusión involucra pues la economía popular, ¿no? Que es lo que a veces el ciudadano que nos está viendo se pregunta. Hemos visto ayer un dato de estadística financiera que habla de que la deuda de consumo por tarjeta de crédito llega a los 24.000 millones de soles. ¿Es bastante alta o la gente está consumiendo por consumir y no se controla? Mire, en general hay un crecimiento importante, pero me parece que se está dosificando el crecimiento. No me parece que sea un riesgo, digamos, macroeconómico, pero sí yo quisiera advertir que hay algunas instituciones financieras que ya comienzan a actuar de una manera irresponsable, ¿no? No señalo nombres, ¿no? Pero a restringir los créditos. Al otorgar con demasiada facilidad créditos a personas que ya están muy endeudadas, muy, ¿no? Saturadas con deudas. Así es, ¿no? Y eso, ahí es donde la Superintendencia de Bancos y Seguros tiene que poner la puntería para prevenir oportunamente y sentarse permanentemente con los bancos. Lo mismo que el Banco Central de Reserva, yo lo hacía permanentemente, sentarme casi toda la semana con los bancos para exponer cuáles son los puntos de vista de los organismos rectores, para de esa manera alinear siempre la actividad de los bancos. Un tema puntual, doctor. Para el año 2013, el Instituto Emisor, el BCR, debe seguir comprando dólares para evitar la caída de la moneda norteamericana, sobre todo porque la Reserva Federal Norteamericana ha anunciado que va a emitir un programa de emisión monetaria descontrolado. ¿Puede tener un efecto en el país? Sí, claro, indudablemente. O sea, justamente el dólar está cayendo en el mundo entero frente a la mayoría de las monedas, porque hay una política expansiva, monetaria expansiva por la Reserva Federal, y el déficit fiscal, si bien ha estado bajando, sigue siendo muy alto en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, en este contexto, el Banco Central de Reserva lo que ha hecho es intervenir fuertemente en el mercado. A mi criterio, esa no era la política más adecuada, pero tampoco se puede pasar de una intervención fuerte a no intervenir de la noche a la mañana. Realísticamente, lo que yo recomendaría es ir reduciendo la intervención del Banco Central de Reserva e ir dándole mayor vigor a un programa de fortalecimiento de la competitividad, donde el Estado tiene que invertir muchos recursos, tanto en lo que es infraestructura, logística internacional, por ejemplo, líneas de financiamiento para que las empresas que están en la cadena logística puedan hacer inversiones para tener almacenes en más zonas, puertos secos, mejorar la normatividad para ponernos de igual a igual con otras economías en donde no hay tanto controlismo de aduanas o de la SUNAT, que no permiten a estas
puertos secos o zonas de actividad logística donde se puedan concentrar capacidades de ofrecer servicios abaratando costos para las empresas, ¿no? El doctor Jorge Chávez Álvarez ha sido presidente del Banco Central de Reserva, nos ha dado algunas orientaciones que las estamos compartiendo con los oyentes de Radio Nacional, pero sobre todo con TV Perú a nivel nacional, de tal suerte que con él vamos a continuar y agradecemos, por cierto, el pase de TV Perú y de Jennifer y Olinda, a quienes les deseamos una buena jornada. Muy buenos días. Muchas gracias, don Alberto. Raúl Sotelo también, pues nuestro saludo, doctor Chávez, y muy lindo fin de semana. Seguimos con más noticias. Retornamos a la señal de la radio, que hemos compartido con TV Perú. ¿Qué nos ¿qué es lo que sugiere usted o cuál es su análisis respecto a la inversión pública? ¿Estamos bien en el término de inversión pública? O porque algunos dicen, no, inversión pública todavía se está cojeando un poco. ¿Cómo estamos? Se puede mejorar porque hay proyectos que a veces desde un punto de vista del cumplimiento de las normas del SNIP, el SNIP sigue siendo, a pesar de que ha habido mejoras en el SNIP, sigue siendo rígido en algunos aspectos, y hay proyectos que desde una perspectiva más macro regional podrían ser muy interesantes, ¿no? Pero sin embargo se atrasan, no son aprobados, y habría que buscar un acercamiento mayor aún del Ministerio de Economía y Finanzas con los gobiernos regionales, y que los gobiernos regionales además trabajen de manera más consorciada entre ellos, como lo que fue un amago de hacer esto en el norte, no se creó organismo que permitía coordinar mejor. Ahora, ¿por qué sigue el SNIP? Si se ha demostrado que entorpece, que de alguna manera, si bien es cierto, puede resultar valioso para términos, ¿no es cierto?, de control, de proyectos y todo, pero muchos dicen que eso ha generado muchas trabas. Lo que pasa es que el SNIP parte de una concepción muy de proyecto de infraestructura y bajo el prisma de la infraestructura se aplica a la educación, a cualquier tipo de proyecto, y entonces ahí es donde se generan una serie de problemas, ¿no? Tener un SNIP es bueno porque ayuda a ordenar, a organizar la inversión y a evitar que proyectos como, digamos, el monumento al camote, ese tipo de proyectos claro, que no tienen rentabilidad, que no tienen prioridad, pero sí hay proyectos que son altamente prioritarios, como por ejemplo hacer agua potable en zonas muy pobres. No debería pues haber tanta restricción para desarrollar estos proyectos, o mejorar la infraestructura de un colegio, ¿no? También debería haber bastante celeridad para poder aprobar esos proyectos, y ahí es donde se requiere, digamos, de mayor cintura en la aprobación de estos proyectos. Doctor Chávez, ¿por qué nuestra economía, que es alabada en el mundo entero, todavía presenta algunos contrastes? Por ejemplo, según cifra de ADEX, en el año 2012, 2.400 microempresas que se dedicaban a la exportación prácticamente desaparecieron del mercado. Sin embargo, en lo que va del año, según aduanas, las empresas exportadoras crecieron de 7.000 a más de 8.000. ¿Por qué estas diferencias en la economía? Bueno, yo creo que siempre las cifras se pueden mencionar de distinta manera, ¿no? Pero hay que saber interpretarlas, ¿no? Todo el tiempo cierran empresas, en el Perú y en el mundo. En Estados Unidos cierran miles de empresas, inclusive bancos, o sea, quiebran, ¿no? En el Perú pasa lo mismo con las exportaciones, o sea, hay muchas pequeñas empresas que han ingresado en cantidades, y esto es algo nuevo históricamente, porque hace 10 años no había ingreso de pequeñas microempresas de la manera como se ha visto en los últimos años. Y ahí hay que alabar la labor del MINCETUR, que ha hecho una buena labor en diversificar mercados, en promover a través de PROMPERÚ la presencia de las pequeñas y las microempresas. Sin embargo, también hay empresas que cierran, todos los años van a haber, ¿no? Y además nos hemos cruzado con un año sumamente complicado, donde la economía americana ha demandado mucho menos textiles, confecciones. Como la misma, ¿no? agroexportación Claro, hacia Europa, ¿no? O sea, estamos en plena crisis de europea y norteamericana, y obviamente la demanda por nuestros productos se pone complicada. Una pregunta doméstica para terminar la entrevista, porque estamos con la hora.
Y nos gustaría la próxima vez tener para seguir analizando otros indicadores económicos con usted, así que desde ahora lo comprometo, por favor, con para todo Radio gusto. Nacional. Siempre hay esa pregunta, ¿no? El ciudadano que nos está viendo, escuchando, dice, y lo poco que tengo ahorrado, ¿cómo los guardo? ¿Debajo del colchón? ¿En dólares? ¿En soles? ¿Cómo hago? Dice, la gente se pregunta. Es una indecisión. Hace mucho tiempo que siempre me atrevía a decir que hay que ahorrar en soles, ¿no? He tenido siempre la confianza porque el programa monetario que se lanza, digamos, o la política monetaria que se lanza en agosto del 90, con el shock del 90, o sea, se ha mantenido hasta acá, con perfeccionamientos, refinamientos, pero es la misma política. Entonces, eso a la larga, de todas maneras, va a tender a fortalecer el sol. Y tenemos, además, una política fiscal que ha ido en línea con esa política, ¿no? Más allá de las intervenciones del Banco Central en el mercado de divisas, que eso es un tema, digamos, aparte, pero la rigurosidad en el manejo monetario y fiscal se ha mantenido por años y eso se va a mantener, creo, en el futuro. Entonces, eso lo que me lleva es a decir que el sol iba a ser más fuerte cada vez y los que hubieran hecho caso a esta opinión, pues hace 5 años, de 5 años atrás hacia el momento, hubiesen ganado mucho más ahorrando en soles, ¿no? O teniendo, por ejemplo, sus CTS en soles, ¿no? Claro, si ahora uno reclama la CTS que está en dólares. Y bueno, y también hay que mirar siempre en el mercado quién me ofrece la mejor tasa, pero también al mismo tiempo mirando... Siempre no son muy atractivas, que digamos, las tasas, ¿no? Bueno, ni tanto, o sea, hay entidades que están, claro, las cajas municipales, por ejemplo, ofrecen buenas tasas y varias de ellas están muy bien en términos de solvencia y liquidez, ¿no? Pero como que la gente todavía tiene dudas con las cajas municipales, ¿no? La ven como claro, algo falta chiquito, información, ¿no? pues falta información, pero sí hay cajas que se manejan. Doctor Jorge Chávez, expresidente del Banco Central de Reserva, él también es el presidente ejecutivo de Maximice Consult, nos ha visitado aquí en Radio Nacional. Su experiencia, sus conocimientos obviamente ilustran a todos los ciudadanos y lo comprometemos a unas próximas emisiones tenerlo aquí en Radio Nacional para consultarle tantos temas, porque la economía, si va bien la economía, también se pueden lograr avances en la lucha contra la pobreza, contra la desnutrición y contra tantos males endémicos que tiene nuestra sociedad. Hay que mantener una economía responsable, estable, ¿no es cierto?, que responda a las expectativas de los ciudadanos. Doctor Jorge Chávez, muchísimas gracias por su presencia. Usted Muchas sabe que gracias aquí por la en Radio invitación. Nacional y en TV Perú hemos institucionalizado los caramelitos anticorrupción. Ah, caramba. Sí, o sea, le damos una chupadita y Qué bueno. nos llenamos de fuerza para luchar contra los corruptos. Pero tenga cuidado que a algunos que le dé de repente le cae mal. Les cae mal. Pero eso ya es el problema de ellos, ¿no es cierto? Se ponen en evidencia. Claro. No, nosotros creemos que nuestro país tiene que luchar contra la corrupción, ¿no es cierto? Usted es uno también de los abanderados de su posición. Queremos justamente eso, un compromiso de todos los peruanos en la lucha contra la corrupción. Muy bien, me parece muy bien eso. Muy amable. Gracias al doctor Jorge Chávez.